haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo ante ti. Me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos hoy Isaías 19 y 20. Profecía sobre Etiopía, Egipto e Israel. Venimos estudiando los juicios de Dios contra las naciones impías. Y esta predicción bíblica hace referencia a los últimos tiempos en los cuales todos los pueblos vendrán y adorarán al único y sabio Dios. Representados todos los pueblos en las tres importantes naciones enemigas de la antigüedad, que son, sabemos, Egipto, Asiria e Israel. Hemos visto que la alianza mundana entre Siria e Israel, el pueblo del norte, también llamado Efraín o Samaria, y con Siria, fue un rotundo fracaso, y que Asiria arrasó con los dos. Arrasó con el pueblo del norte y posteriormente atacó al pueblo del sur y lo oprimió bastante en manos de Sennacherib. Sabemos que también Asiria fue destruida. También nos ha quedado suficientemente claro que todas las naciones son controladas por Dios y que finalmente serán destruidas, con excepción de un pequeño remanente. Siempre hay un remanente. Recordemos que la puerta ancha es la que lleva a la perdición y la estrecha la que lleva a la vida, y por eso el pequeño remanente es el que se salva, nos dice la Escritura. Y desde la antigüedad hasta hoy, los hombres han querido siempre el control de las cosas y de todos los pueblos, así como de toda la tierra. Etiopía quiso el protagonismo
y el control mundial envió, recuerden, una comitiva de embajadores diplomáticos a Palestina, y el profeta Isaías los recibió, los atendió y los devolvió a su tierra con el mensaje universal: esperar en Dios. Para unificación de todos los pueblos del mundo, en Dios es necesario que los pueblos luciferinos, los poderes mundianos, inspirados en las tinieblas, tienen que caer, porque han tenido engañada la humanidad y lo único que quieren es destrucción. Recordemos Juan 10:10, el ladrón fue a robar, matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vamos a ver en primer lugar el anuncio de la caída de Egipto. En segundo lugar, salvación de Egipto, Asiria e Israel. Y en tercer lugar, estrategia de Dios para acercar a Egipto. Vamos del versículo 1 al 15 en el capítulo 19, nos habla del anuncio de la caída de Egipto, el primer poder global de la tierra. Egipto, recordemos, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y falta uno, la Roma revivida, que es la Babilonia de los últimos tiempos, a lo que ya nos hemos referido. Pero repasemos para que aprendamos y se nos quede bien grabado. Esto es para aprender y no una información pasajera y fugaz. La magnificencia de nuestro Dios en aquel día. Recuerde, aquel día es el día histórico en que ocurrieron los hechos y en el que caería, en este caso particular, Egipto, Etiopía o Israel, ¿cierto? Y en aquel día, es decir, al regreso de nuestro Señor Jesucristo, también se refiere a aquel día, en los últimos tiempos, en aquel día o en el día del Señor. Al regreso nuestro Señor Jesucristo vendrá sobre las nubes. En Apocalipsis 1:7, he aquí que viene sobre las nubes y todo ojo lo verá, y todos los pueblos de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y temblarán ante su presencia todas las naciones. Dice el salmista: bendice, alma mía, a Jehová. Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de magnificencia, el que pone las nubes por carroza, el que anda sobre las alas del viento. Salmo 104, del 1 al 4. Es la soberanía y la supergrandeza de Dios. Israel, recordemos que firmó tratados internacionales con otras naciones para la protección frente a amenazas y agresiones de otros pueblos. Así firmaron su misma y su propia sentencia de muerte. Recordemos en el capítulo 28, Dios dice que destruirá el pacto con la muerte. Por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio del Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Se refugiaron, hicieron pacto con las mismas tinieblas. El que no pacta con Dios y el que nombra un hombre por gobernante y protector está llamando a la destrucción. Entonces, ese pacto con la muerte es un pacto que será destruido finalmente. Cuando necesites ayuda, búscala de Dios. Dice Proverbios 8:17, amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero recordemos que humanamente el ser humano necesita creer en algo, pero en la carne, humanamente. Pero nosotros ya no andamos en la carne. Andamos en la carne, pero no militamos en la carne. Y las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de todas las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces clamemos. Cuando el pueblo clamó a Dios, resultó victorioso. Cuando el pueblo hizo estas alianzas, fueron a la ruina y al desastre. Dios entra en rescate del hombre y del pueblo arrepentido y hace temblar el corazón de sus enemigos. El Señor humilla a sus ídolos y su falsa religión. Una religión sin Cristo, mis amados, es un engaño, porque solo en Jesús hay salvación.
Solo Jesús es la verdad. Pensar de esta manera nos traerá enemistades, pero recordemos, 2 Corintios 5:18, Jesucristo es nuestra reconciliación. Lo más importante es que nos hemos reconciliado con Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos encarga la palabra y el ministerio de la reconciliación para que traigamos a otros a esa salvación tan grande que es única y exclusivamente en Cristo Jesús. Muchas religiones con rótulo cristiano realmente no tienen a Jesucristo, son rituales y son gobernadas por hombres y no por Dios. Muchísimas, y entre ellas, sean católicas, sean evangélicas, hay muchas iglesias con muchos dones, pero no dones espirituales. Don Pedro, don Juan, don William, don Pacho, y eso no son los dones. Los dones del Espíritu Santo es para dar crecimiento espiritual a la iglesia, y un crecimiento espiritual es un crecimiento de vida, un crecimiento de paz en el alma, un crecimiento que conquistará al perdido, que vean en nosotros una vida tranquila, sosegada y apacible, que no vean el prepotente y el orgulloso de otro tiempo cuando andábamos sin Cristo. Y recordemos que en el mensaje a las iglesias de nuestro Señor Jesucristo hay un mensaje donde Dios le da el llamado a la iglesia de la Odisea y le dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Se dan cuenta? Tenía esa iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:20, tenía al Señor afuera. Gobiernos humanos que solo llevan a la ruina. Dice en el versículo 1 del capítulo 19, profecía sobre Egipto: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Desfallecerá. ¿Por qué desfallecerá? Porque un corazón sin Jesucristo es un corazón que no se fortalece permanente, duradera y eternamente. Con vigor, el Señor derrota tu desánimo, el Señor derrota tu depresión, angustia y miedo. Versículo 2, levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Esto está dicho de otra manera por nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que al final de los tiempos habrá guerras. Dice Dios que levantará acá al egipcio contra el egipcio, y en aquel día habrá guerras y rumores de guerras. Mateo 24, del versículo 4 al 7. Guerras hacia adentro y guerras hacia afuera, el hermano contra el hermano, la nación contra la nación. Esto se cumplió parcialmente en aquella época, pero falta por cumplirse el final, al final de los tiempos, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento total. La moral, es decir, el ánimo se desplomará, desfallecerá el corazón de los egipcios, su ánimo, su moral quedará por el piso, porque Dios destruirá los planes de las naciones y quedarán totalmente confundidos. Buscarán la asesoría y el consejo de magos, como lo han hecho por siempre, de adivinos, de encantadores, de hechiceros. Aún consultarán absurdamente, como se ha hecho durante todos los tiempos, a los muertos. Y recuerda lo que dice el capítulo 8, versículo, dice: consultará el hombre a los muertos. ¿No consultará el hombre a Dios? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores. 8:19, a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Si esto hace, no les ha amanecido. Olvídate de estar rindiendo el culto a los muertos, de venerarlos, de adorarlos y de estarles consultando y ofreciéndoles y ofrendándoles tributo. El único digno de ser tributado, exaltado, engrandecido es nuestro Dios. Dios destruirá y quedará totalmente confundidos.
Esos adivinos, magos y hechiceros y encantadores, recuerda, como lo vimos en el capítulo 44, que Dios confunde a los magos, adivinos, hechiceros y encantadores, los confunde. Y esto ocurrió ayer, esto ocurre hoy y esto seguirá ocurriendo. Hay pecado en el mundo y no hay salida sino de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver esto, que esto desencadena en una escalera descendente de degradación, cayendo en manos de gobernantes crueles. Versículo 3, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro. El rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mis amados, lo estamos viendo delante de nuestros ojos, cómo los gobernantes se enseñorean de las naciones, como lo dice Mateo capítulo 22, verso 20 y siguientes, que en esta tierra los gobernantes se enseñorean de los pueblos, pero no será así con vosotros, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Crueles y despiadados, dice el Señor, entregaré a Egipto en manos de señor duro y violento. Esos son los gobernantes. Es la filosofía del comunismo, que ofrece cosas muy bonitas filosóficamente, pero nunca ha habido una oferta más bonita que haya llevado más ruina, crueldad, maldad, miseria y masacres que el comunismo. No lo hay. Es una filosofía, la filosofía del fracaso, de la ruina y de la muerte. Y perdóname si eres un socialista o si eres un comunista. Yo soy socialista, yo soy comunista, pero mi socialismo es el de Jesús. Lo mío es suyo, pero el de ustedes, socialistas latinoamericanos y de este mundo, lo suyo es mío. La filosofía en la parábola de el buen samaritano, la de los ladrones, lo suyo es mío, pero la del hombre generoso, el que lo auxilió, lo mío es tuyo. En aquel día se desencadenará el nuevo orden mundial, que lo estamos viendo cómo está en todos los preparativos, y caerá en las manos del diabólico anticristo, los gobernantes que abusan del poder. Así pasó con los faraones, así pasó con los emperadores, así ha pasado con todos los que tienen el poder. El poder es para poder, dice la humanidad, pero nos dice la Sagrada Escritura que el poder es para servir, porque la humanidad ha estado alejada de Dios. Escribió el profeta Daniel que cuando los gobernantes lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este se montará con engaños, lisonjas, con maldad y con perversidad. Engaños. Y como dice la Escritura, cuando digan 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y muerte. Paz y seguridad es el discurso de los últimos tiempos. Habrá una crisis ambiental y económica. Versículo 5, recuerda, la tierra será entregada en manos de un gobernante cruel. Lo estamos viendo, la crueldad de los gobernantes, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 23 y 24. Los príncipes eran corruptos y amigos de bandidos. Esto es una historia escrita desde hace 2800 años, cumpliéndose cabalmente hoy. Versículo 5, las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará, y se alejarán los ríos y se agotarán, y secarán las corrientes de los fosos. La caña, el carrizo serán cortados, la pradera junto al río, junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan el anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden la red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos,
porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Observa que hay una crisis tremenda medioambiental. El agua no llegará, dice, las aguas del Nilo, dice la Nueva Traducción Viviente, las aguas del Nilo no subirán, no inundarán los campos y los ríos. El Nilo era la gran riqueza de Egipto. Entendemos cuando se nos habla del Nilo, se nos hace referencia a Egipto y a sus riquezas. El lecho del río estará totalmente seco, mis amados. Hay sequedales, en estos tiempos hay inundaciones, pero vendrán tiempos de sequía. Está el tiempo de destrucción, pero ¿por qué? Porque la humanidad no ha querido venir a Dios y adoran al Dios que les parece, que les inventaron, al Dios que no hizo el cielo y la tierra. Nosotros, los cristianos, los que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Creador del cielo y de la tierra en nuestro corazón. Lo hizo todo y nos redimió. No solo eso nos hizo, sino que también nos redimió. Los ríos apestarán por la podredumbre de las cañas y juncos. La vegetación y los sembrados de la ribera se secarán y se los llevará el viento. La sequía medioambiental, habrá una gran sequía como se las estoy anunciando y vendrá y no tardará. Hay tiempos de inundación, hay tiempo de gran sequía. Lamentablemente, para el tiempo en que estoy grabando esto, ha habido grandes inundaciones en Urrao, en San Andrés, y ha habido gran mortandad de ganado, destrucción de cultivos. La pesca se acabará totalmente porque faltará, como lo acabamos de leer. En el versículo ciertamente son necios, versículo 11, los príncipes de Zoán, consejo de los prudentes, consejero de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de las familias. Los sabios desaparecieron, un caos completamente político. Los sabios y la prudencia que hace al verdadero sabio no se vio nunca más. Los príncipes, entendamos, los gobernantes, consejeros, los consejeros de Faraón son tildados por el profeta Isaías como necios. La prudencia, que es una virtud loable, había desaparecido. Tenían como legado a sus padres, legado de sus padres, la sabiduría. Los padres sabios les enseñaron sabiduría, les enseñaron prudencia, pero eso fue historia. No podían hacer gala de esa sabiduría porque había desaparecido y ha desaparecido, porque hoy, como en aquel tiempo, solo les interesa el poder, y el poder para subyugar. Un pueblo sin visión, incapaces de detectar las terribles consecuencias de sus acertados consejos y de sus pecaminosas decisiones. ¿Por qué? Porque recuerden que en el capítulo 10 decíamos, ay de aquellos que hacen leyes injustas. La sabiduría era un asunto de castas y de nepotismo. Designaban como príncipes y como consejeros del gobierno a familiares y amigos. Esos son los que ponemos a que trabajen con nosotros cuando el gobernante necesita un consejo sabio. ¿A quién se lo va a pedir si solamente por nepotismo, por palancas y por mermelada? Sencillamente se designan a necios, a tontos y a ignorantes que no pueden conducir el pueblo y no pueden conducir su propia vida, porque si conducieran su propia vida no aceptarían un cargo de estos y buscarían el favor del pueblo. Y para buscar el favor del pueblo tenemos que buscar la orientación en Dios. Engañaron al pueblo porque se engañaron a sí mismos, mis amados. La intervención de Dios viene e interviene. Versículo 14, Jehová mezcló espíritu de vértigo
de en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos, que acordó sobre él. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Habrá adoración, pero porque la mano de Jehová interviene. Esos consejeros que estaban confundidos pecaron y se deslizaron en su propia idiotez, en su propia necedad, en su propia ignorancia, en su propia tontería. Es lo que tenemos hoy en día. Gobernantes corruptos e ignorantes solamente saben echar dinero para su propia bolsa. Se les cae la carretera, se les revienta por la corrupción. Estaba todo contaminado con la ignorancia y el desacierto de sus decisiones era la causa la lejanía de Dios. Vamos a mirar en segundo lugar la salvación de Egipto, Asiria e Israel, versículo 16 al 25. Los egipcios, la mano de Dios castigará a Egipto y verán su propia debilidad. Dice, pero 5 ciudades hablarán hebreo y adorarán a Dios. Mira, de tantas ciudades, solo unos cuantos, un puñado, vendrá a adorar a Dios. Lo hicieron en la antigüedad y estamos hablando, siempre me has escuchado decir mucho en todos estos audios que solo será salvo un remanente, y un remanente es el resto pequeño, el sobrante de la masa mayor. Adorarán a Dios, consultarán en su altar, porque es la antesala de una adoración universal, porque en su angustia clamarán a Yahvé, a Jehová, por los opresores, y se convertirán a nuestro Dios y harán sacrificio y votos y los cumplirán. Los castigará, Dios castigará. Dios le dice a su pueblo: a ustedes solamente conocido de todos los pueblos de la tierra, por tanto les castigaré de todas las maldades. Entonces, mis amados, es tiempo de venir al Señor, que Él será clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Allí habrá una restauración. Esto para el tiempo final, esto para el remanente fiel. Allí en la antigüedad hubo intercambios entre las ciudades, hubo carreteras, hubo entradas y hubo salidas entre Asiria y Egipto, y vinieron aquel puñado del remanente fiel que se arrepintieron a adorar a Dios y a servirle a Él. En Israel, Egipto y Asiria, países enemigos, al final de los tiempos adorarán a Dios, adorarán a nuestro Rey, y Él los bendecirá como la obra de sus manos. Este es el preámbulo de la adoración mundial, como lo dice el salmo más cortico que existe. ¿Recuerda? Salmo 117, donde nos dice que todas las naciones vendrán y adorarán a Dios. Y por último vamos a mirar la estrategia de Dios para acercar a Egipto. Recordemos también que el rey Sargón II de Asiria envió a su comandante a conquistar a Filistea. Capítulo 20. En el año en que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita
el cilicio de tus lomos y descansa las sandalias de tus pies, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Vamos a mirar una manera bien singular, un profeta bien singular y bien gráfico. Hemos visto, mis amados, en un pequeño repaso, que Dios tiene una salvación y anuncia la caída de Egipto. Pero Dios anuncia también salvación a Egipto, a Siria, a Israel, y Dios tiene una estrategia para acercar a Egipto. Recordemos que Egipto es tipología del hombre sin Dios. Egipto es tipología del mundo. Egipto es tipología del mundo sin Dios. Faraón, tipología de Satanás. Sus capataces, tipología del demonio. Israel, tipo de Jesucristo, del creyente. Moisés, tipo de Cristo. El Cordero inmolado, tipo de la sangre del Cordero. Entonces, allí, a causa de la maldad, Dios dice que caerían en manos de gobernantes corruptos, que habría una moral, un ánimo desplomado, el desánimo, el desaliento está desplomado, caído. Los gobernantes serán crueles. Está anunciado, observa, cree en la Sagrada Escritura, porque esto fue escrito hace demasiado tiempo y hoy lo estamos viendo cumplida fielmente. Los gobernantes serán crueles y despiadados, y habrá una crisis medioambiental como la estamos viendo: inundaciones, sequía, el caos político, gubernamental y administrativo. Pero Dios interviene, y los consejeros que estaban confundidos a causa de la idiotez, Dios los saca del camino por causa de su maldad, y todo queda contaminado desde la cabeza hasta la cola, de extremo a extremo, por causa de su alejamiento de Dios. Pero Dios llama al acercamiento, y su mano está extendida, mis amados, para que vengas a Él y tu debilidad se convierta en fortaleza. Nos dijo que 5 ciudades adorarán a nuestro Dios, vendrán a Él y Dios los fortalecerá. Pero mira, un predicador bien gráfico en el capítulo 20, vuelvo al versículo 2, en el 22. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descansa las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, a los deportados de Etiopía, a los jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Mira lo gráfico. El Señor le dice al profeta Isaías: ve y desnuda, ve y con las nalgas descubiertas. Recordemos, Sargón mandó su comandante a conquistar a Filistea. Ellos contaban con la protección de Egipto, y en las escaladas de guerra de Asiria, entonces hacían alarde militar del poderío de Egipto, y el poderío de Egipto en nada les podría ayudar, porque recordemos lo que dice 31:3: caerá el ayudador y caerá el ayudado. Dios ahí levanta ese predicador gráfico y ese predicador singular al que mandó a Isaías a que anduviera 3 años desnudo, ligero de ropas, con las nalgas descubiertas, al aire libre, para ilustrar la desnudez del pueblo fuerte de Egipto, el protector de Filistea. Cuando los filisteos lo vieron, entraron en pánico, porque como anuncia Yahvé, perecerá el ayudador y perecerá el ayudado. Mi amado, vienen tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles, y no soy predicador de malos tiempos, soy predicador de la verdad, soy predicador de las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras anuncian que las cosas irán de mal en peor. Viene un tiempo, lo estudiaremos luego. Si no tienes idea de estas cosas, lo sabrás, pero hay que empezar,
porque viene un tiempo, el tiempo de la ira del Señor, en el capítulo 63 de Isaías, y ese tiempo en el capítulo 6 al 18 de Apocalipsis, un tiempo aterrador donde caerán troncos de granizo de 22 kilos y medio, donde los ríos se convertirán en sangre, donde los vientos serán quitados de la tierra, donde habrá unas catástrofes. La gente buscará la muerte y no la hallará. Esto que estamos viviendo en el 2020, en el fatídico 2020, no es nada comparable con lo que se vendrá. Pero Dios está mostrando a través de un profeta ligero de ropas con las nalgas descubiertas: así andará el pueblo que se creyó fuerte, así andará desnudo, descalzo y miserable. Dios le quitará la fuerza y el ropaje de valor y de valentía y toda la vestimenta poderosa y militar al fuerte, y protegerá al débil que ha venido a él. Ven a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro refugio. No perecerás. El mismo Señor nos protege. Si tu protección es el dinero, la fama, el poder, la religión, los amigos, el entretenimiento, la poesía, el deporte, el placer o la religión, todo esto perecerá contigo, porque la religión no puede hacer nada por ti. Jesucristo no es religión. Jesucristo es una relación de intimidad contigo. Ven a los brazos del Todopoderoso, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón, establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la bondad, de la integridad, de la fidelidad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Equípame, envíame y úsame. Quiero vivir para la gloria de Dios. Doy la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Señor Dios y Rey, gloria, honra, alabanza y adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. La excelencia es tuya, el poder, el señorío y la grandeza, Señor. Hay tiempo, Dios, donde perecerán muchos en la tierra, Dios de la gloria. Jesús, porque has anunciado que a causa de la maldad habrá, Señor, una crisis en la moral, en el ánimo, en el aliento del ser humano. Desfallecerá. Dios, sus rodillas no podrán sostenerle en pie. Señor, habrá gobernantes crueles y despiadados, y eso es lo que hay en el mundo. Señor, una crisis medioambiental pavorosa, y la vemos, Dios de la gloria. Un caos político, administrativo y gubernamental, y lo vemos, mi buen Dios. Pero tu mano está extendida, llamando a todo aquel que quiera oír que solo tú eres Dios y no hay otro. Señor, que aceptemos esta palabra. Bendice a todos los que me escuchan, Dios de la gloria, que estos no son mis conceptos, mis opiniones o mis interpretaciones. Es literal lo que acabo de exponer en este capítulo 19 del maravilloso libro del profeta Isaías. Señor, ahora danos salvación y danos fortaleza, esperanza, tranquilidad y paz. Gracias, Dios de la gloria, porque tienes ese remanente, salvo por gracia, Señor, al que levantarás, Dios de la gloria, en adoración, fortalecerás y vivificarás. Gracias por haberme llamado, gracias por haber llamado a los míos, gracias por estos siervos de Jesucristo que abren sus oídos y su corazón para que tú obres. Transformación, Señor, bendición, protección, salvación.
recibe toda la adoración. Bendice nuestro país, el presidente. Señor, los alzados en armas, los que están en eminencia, las víctimas de la violencia, prostitutas, ladrones y bandidos, llámalos también. También están llamados, también están en este llamamiento. Oramos, Señor, por todos los que tienen un credo distinto, especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.